Francisco de la Torre Prados. Alcalde de Málaga desde el año 2000. El alcalde franquista. Primera parte. Currículum. Francisco de la Torre Prados, nació en Málaga, barrio de la Victoria el 21 de diciembre de 1942. 1. Licenciado en Sociología. 2. Ingeniero agrónomo. 3. Funcionario de la Administración Pública. 4. Político desde el año 1971. 50 años viviendo de la política. Sueldo, 108.271,9 euros. A esta cantidad hay que sumar otros complementos que no se pueden especificar hasta final del año 2021. Biografía y bajo la sangrienta y represora dictadura de Francisco Franco. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ocupó los siguientes cargos públicos. 1971, teniente de alcalde y concejal de urbanismo. Ayuntamiento de Málaga, bajo las órdenes del dictador. 1971, ese mismo año fue nombrado a dedo por Franco para ser presidente de la Diputación de Málaga. 1971, vicesecretario provincial de Obras Sindicales en Málaga. 1971 fue nombrado consejero del Movimiento Nacional Franquista. Biografía 2. 1975-1976 Francisco de la Torre lucha con uñas y dientes para seguir siendo presidente de la Diputación de Málaga. 1975 Francisco de la Torre es derrotado por otro franquista de la Diputación de Málaga, lo que le obligó a acudir a los tribunales para continuar al frente de la Diputación de Málaga. 1976 Francisco de la Torre pierde el juicio en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada. De enero de 1976 a junio de 1977 se incorpora a su trabajo de funcionario en la Administración Pública como ingeniero. En diciembre de 1976, Paco de la Torre, publica esto en el diario Sur: el régimen político español de los últimos 40 años difícilmente podía integrar en una participación política a toda la población española. No podemos olvidar que nace de una guerra civil en la que unas ideologías, unas posturas ante la vida y ante la sociedad fueron derrotadas por las armas y quedaron excluidas de la vida política normal. Un régimen que se establece en una España dividida. Dicho esto, es necesario aclarar que ni olvido ni silencio los muchos aspectos positivos que para España ha tenido el régimen de Franco. Cronología de la vida franquista de Francisco de la Torre Prados y. En 1971 la dictadura de Franco, con miles de crímenes y asesinatos detrás, era ya un régimen en descomposición. Los trabajadores se hacían fuertes en sus sindicatos aún clandestinos y promovían huelgas y protestas. Los estudiantes se enfrentaban a la policía franquista que se veía obligada a cerrar facultades. El régimen ya no estaba en condiciones de reclamar adhesiones inquebrantables y, no solo fuera de España, sino incluso aquí dentro, españoles de todo tipo comenzaban a organizarse contra Franco. No eran solo los comunistas o los socialistas, eran personalidades del mundo liberal, demócratas cristianos, nacionalistas, reformistas. Incluso la Iglesia, esa que había bendecido al régimen, mostraba ya claros síntomas de estar contra la dictadura decadente. Es decir, cuando la mayoría de los españoles luchaban o soñaban por la libertad, cuando el régimen está en clara descomposición, Francisco de la Torre decide, como en los tiempos de la División Azul, apuntarse de manera espontánea y sacrificada al franquismo. Nadie le obligó, se alistó voluntario y juró los principios fundamentales del movimiento nacional, juró adhesión y fidelidad al generalísimo Franco y, como veremos en las reseñas periodísticas, cantó el cara al sol, se postró como un franquista más ante el caudillo, vitoreó a Franco, celebró con entusiasmo la fecha del 18 de julio, no falló a un solo acto de la Falange y mostró públicamente su adhesión al movimiento en decenas de actos. Cronología de la vida franquista de Francisco de la Torre Prados 2. 20 de febrero de 1971. Presidente franquista de la Diputación. Tomaba posesión Francisco de la Torre como presidente de la Diputación de Málaga, designado a dedo por el ministro de la Gobernación. Lo hizo bajo la tutela de toda la jerarquía provincial franquista del momento, y de los miembros del Consejo Provincial del Movimiento. En su nombramiento juró lealtad a los principios del movimiento nacional y adhesión a Franco. 9 de abril de 1971. De la Torre con la esposa del dictador. Cumpliendo su papel. En esta ocasión, según la reseña y foto de Sur atendiendo a la esposa del dictador,
Carmen Polo de Franco, que vino a sus negocios en Marbella. 27 de abril de 1971. De la Torre, consejero del Movimiento Nacional. Apenas 2 meses después de su designación entró a formar parte del Consejo Provincial del Movimiento, el órgano político por excelencia del franquismo. No solo eso, sino que fue elegido miembro de su comisión permanente, que era la cabeza visible del régimen y donde se codeó con los más señeros franquistas de entonces, José Utrera Molina, Luis Peralta España, Francisco Hidalgo y otros. Por supuesto, en esta ocasión volvió a jurar a los principios del movimiento nacional. Cronología de la vida franquista de Francisco de la Torre Prados 3. 1 de julio de 1971. De la Torre rinde pleitesía a Franco. En cuanto le fue posible, acude a Madrid a rendir pleitesía al dictador Franco. De la Torre fue recibido en audiencia por el caudillo, al que le dio testimonio de lealtad. 20 de julio de 1971. De la Torre festeja el alzamiento nacional. Fue la conmemoración del XXXV aniversario del alzamiento nacional. Con este motivo, junto con el resto de prebostes franquistas locales, en la recepción en honor del jefe del Estado, Franco, en gobierno civil. 2 de octubre de 1971. De la Torre, en la fiesta del caudillo. Con testimonio gráfico incluido, vemos a De la Torre en la fiesta del caudillo, formando parte de la presidencia del acto que servía para refrendar la lealtad al caudillo y a su régimen. 7 de octubre de 1971. De la Torre, procurador franquista. De la Torre, que ya había sido designado procurador por el tercio local según los principios de la democracia orgánica del régimen, aparece aquí actuando de secretario de las Cortes y aplaudiendo el discurso de su presidente Alejandro Rodríguez de Valcárcel, plagado de la parafernalia franquista propia de aquellos personajes. Cronología de la vida franquista de Francisco de la Torre Prados 4. 9 de octubre de 1971. De la Torre en el Valle de los Caídos. El periódico anuncia la celebración en el Valle de los Caídos, en Madrid, de un funeral por los muertos en Málaga, durante nuestra guerra de liberación. Tal como se recoge, De la Torre acudió como un franquista más y en representación de la Diputación. 16 de octubre de 1971. De la Torre con la sección femenina. No faltó a su compromiso con otro de los estamentos más señeros del franquismo, la sección femenina, que celebraba con una misa la festividad de Santa Teresa de Jesús. El actual defensor de la igualdad de género, no dudó entonces en defender a la sección femenina. 7 de noviembre de 1971. De la Torre vitorea a Franco. He aquí una de las joyas de adhesión de la Torre al franquismo y a su régimen. En un acto de agradecimiento de la Diputación por la consecución de la Universidad para Málaga, De la Torre saca todo su orgullo franquista. Tras agradecer a Franco y a su gobierno que Málaga tuviera universidad, tal como se lee en el periódico, acabó así su discurso: gracias, muchas gracias al gobierno de España, a su jefe de Estado, a su caudillo, Francisco Franco. Viva la Universidad de Málaga, viva Franco, viva España. Cronología de la vida franquista de Francisco de la Torre Prados v. 21 de noviembre de 1971. De la Torre, un falangista más. Como un falangista más, De la Torre estuvo en la presidencia del funeral por José Antonio Primo de Rivera y los caídos de España. De la Torre estuvo codo con los más ardientes falangistas locales, miembros de la vieja guardia, voluntarios de la cruzada y otros. La reseña del periódico cuenta cómo tras acabar el funeral, los asistentes se congregaron ante la cruz de los caídos en el patio de la catedral, donde el gobernador civil, con el mayor silencio y respeto de los presentes, leyó el testamento de José Antonio. Después vino la ofrenda de coronas de las distintas autoridades, entre ellas la ofrecida por la Diputación y su presidente Francisco de la Torre. El acto acabó, con la invocación a José Antonio y el canto del Cara al Sol y gritos de ritual que fueron contestados clamorosamente. 4 de marzo de 1972. De la Torre con los viejos franquistas. Recibe en su despacho de Diputación a la Hermandad de Alféreces Provisionales, donde están las viejas glorias franquistas, y preside uno de sus más significados, Luis Peralta España. 26 de abril de 1972. De la Torre enseñando los principios fundamentales del movimiento. Para ello participó no como alumno, sino como profesor, impartiendo las enseñanzas del movimiento nacional a alcaldes y jefes locales del mismo.
De la Torre disertó sobre la Diputación y los ayuntamientos, mientras que otros colegas hablaron de la guardia de Franco en las jefaturas locales, tareas de la sección femenina o la organización sindical en el momento actual. Cronología de la vida franquista de Francisco de la Torre Prados v. 13 de junio de 1972. De la Torre ejerciendo de procurador. Aquí tenemos a Francisco de la Torre como procurador por Málaga de las Cortes franquistas en un alegato en defensa de la universidad. No solo era presidente de la Diputación. Quería demostrar su lealtad al régimen siendo también procurador en Cortes. Para esto último no tenía que presentarse a ningunas elecciones, bastaba ser un buen franquista, leal al movimiento y a la falange, y los prebostes del movimiento te nombraban a dedo. 28 de junio de 1972. De la Torre, con la educación franquista. Francisco de la Torre también destacó en aquellos años en la defensa de las enseñanzas del franquismo a las nuevas generaciones. Aquí lo tenemos, con foto incluida, presidiendo la clausura del curso en la Institución Sindical de Formación Profesional Francisco Franco. 20 de julio de 1972. De la Torre defiende el 18 de julio. Dentro de los actos conmemorativos del 18 de julio, Francisco de la Torre, como delegado del Gobierno Civil, inauguró diversas obras en Alaurín el Grande y Alaurín de la Torre. En este último municipio, cuenta la reseña periodística, habló Francisco de la Torre, que glosó la edificación de esta fecha el 18 de julio. 22 de julio de 1972. De la Torre preside un gran acto falangista. Ese día se conmemoraba el 37 aniversario de la visita a Málaga del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y todo el falangismo provincial acudió al acto celebrado en el albergue de Mijas. La foto de Sur no tiene desperdicio. Vemos a de la Torre con su camisa azul rodeado de lo más granado del franquismo local. Toda la Málaga fiel a la dictadura estaba allí, y entre ellos Francisco de la Torre. Cronología de la vida franquista de Francisco de la Torre Prado 7. 2 de agosto de 1972. De la Torre con el sindicalismo de Franco. Francisco de la Torre también destacó en aquellos años por la defensa del sindicalismo de Franco. El sindicato vertical, aquel que prohibía la libre sindicación, las huelgas y negaba la negociación colectiva. Aquí le vemos en una reunión preparando el sexto Consejo Económico, Social y Sindical de Málaga. 17 de agosto de 1972. De la Torre con el Frente de Juventudes. El Frente de Juventudes era la sección juvenil de la Falange Española tradicionalista y de las Jones, creada por el régimen de Franco en 1940 para el encuadramiento y adoctrinamiento político de los jóvenes españoles según los principios del movimiento nacional. De la Torre no lo olvidó en su etapa en la Diputación. Aquí le vemos clausurando un campamento de las juventudes del franquismo en Cortes de la Frontera. 8 de octubre de 1972. De la Torre en el Valle de los Caídos. Por segundo año consecutivo de la Torre se desplazó al Valle de los Caídos para asistir a la misa funeral por los caídos de Málaga en la Guerra de Liberación. 22 de diciembre de 1972. De la Torre consejero del movimiento. En este consejo estaban los máximos y más fieles representantes del régimen franquista en la provincia. De la Torre era uno de sus miembros y presidia la Comisión de Política Local. Desde la capital se desplazaron a Villanueva del Hoyo, presidente de la Diputación Provincial don Francisco de la Torre Prados, subjefe provincial del movimiento don Francisco Hidalgo Ramos, alcalde de Málaga don Cayetano Utrera Rabaja, acompañados de sus respectivas señoras. Nodo. 1971. Francisco de la Torre visita el municipio de Villanueva del Trabuco, como presidente franquista de la Diputación de Málaga. Fuentes. Revista El Observador. Revista El Observador. El alcalde Francisco de la Torre oculta en su currículum colgado en la web municipal que en 1971 ya era teniente de alcalde y concejal de urbanismo del Ayuntamiento franquista de Málaga, cuando la dictadura lo nombró presidente de la Diputación. Wikipedia. Internet. El alcalde franquista.